Muy buenas tardes, mi nombre es Andrés Nuxio y bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que viene siendo el derecho sucesoral y sobre todo varios temas de interés. Quiero empezar un poco sobre la sucesión testamentaria, sobre su origen, que comienza haciendo a la muerte, a mención a la muerte a la persona, hecho natural e evidente, ocurrido desde los tiempos remotos con el pensamiento del hombre, echando un poco hacia atrás la antigüedad de las leyes que hicieron mención a los bienes dejados por el difunto en las relaciones por el culto al cual pertenecía, haciendo énfasis a la propiedad privada y a la a la transmisión de esa propiedad privada sobre los bienes, lo cual por contrato o por herencia. También hace mención a los hijos adoptivos de los padres a los hijos, o en este caso a los hermanos o los nietos, que por la herencia de derecho prescribe, ¿verdad? También hablamos un poco del derecho griego, que prohíbe una propiedad sin una familia fuese negada por venta o testimoniatoria. El derecho romano, que en este caso nos recuerda el derecho romano, el heredero era continuado a de la persona, no era de los bienes, sino al instituir el derecho hereditario, no se proponía en este caso el causante de la fortuna, sino dejar que tuviera el culto familiar. Como en este caso, entramos en el concepto de la sucesión testamentaria, que es un acto jurídico del derecho, de la voluntad de crear un derecho y obligaciones, en este caso, que exista una transmisión de título universal y particular, en este caso, según los derechos hereditarios y en este caso la transmisión de un título universal, según lo constituye el principio del fenómeno testamentario, según efecto de transmisión del derecho. Podemos encontrar en la creación de un derecho de testament. Para darle un poco de fundamentación a esto, podemos decir que se deriva de cuando tiene lugar y en la naturaleza jurídica. En nuestro Código Civil, en el artículo 834, especifica las transmisiones en este caso, la ley, en este caso, la universalidad del testamentario. Solo un título universal y contribuye de una calidad de heredero. Los demás posibles títulos particulares y atribuyen la calidad, en este caso, de legendario. El testamento no es más que, según lo especifica en el artículo 833 de nuestro Código Civil de la República, en este caso Bolivariana de Venezuela, un acto del cual la persona dispone para después de su muerte de la totalidad o parte de su patrimonio, haciendo otra ordenación, en este caso, según las reglas específicas establecidas por la ley. Asimismo, en el artículo 834 plantea las disposiciones testamentarias, que comprende la universalidad para la cual los bienes de este testador son de título universal y atribuyen la calidad de hereditario. Esto es muy importante porque especifica la universalidad y que este derecho es especificado. Los caracteres de este testamento se encuentran establecidos en la misma norma. Es un acto unilateral, la cual declara válida y la única que por lo tanto aparezca en el texto documentado por el testador, llegando a extremo, ¿verdad? Es un acto también de última voluntad. El testamentario siempre surtirá efecto después de la muerte del testador, es decir, mortis causa, sin por ningún concepto pudiera precedir efecto en la vida del causante, sin ni siquiera un carácter preliminar, ¿verdad? Es un acto esencialmente revocable. El testador puede en cualquier momento de su vida cambiar o anular las disposiciones de ese dicho testamento que hayan hecho efecto. O sea, quiere decir que lo puede hacer varias veces y anular el anterior. Si no, es necesario que sustituya también una parte del otro. Puede también, en este caso, es un acto de disposición. Una característica muy específica que el testador, en este caso, esencialmente dentro de sus bienes, establezca una persona, ¿verdad? Legado a una cosa ajena, en establecer disposiciones o aspectos patrimoniales. Es un acto formal y solemne. El testamentario está rodeado de un conjunto de formalidades indispensables para su validez, las cuales puede cumplir necesariamente de acuerdo a lo establecido en nuestra ley.
Lo he señalado en el artículo 434, en las disposiciones testamentarias que comprenden la universalidad de una parte adecuada a los bienes del testador, son de título universal, que atribuyen la calidad del hereditario. En este caso, las demás disposiciones son de título particular y atribuyen la calidad del legatario. De acuerdo a lo planteado, puedo decir que señalo solemnemente, mediante un testador, que se pueda dar o perfeccionar la figura del legado. Dentro del testamento puede sustituir los herederos o los legatarios en este caso. Por lo tanto, no existe un testamento que no pueda existir un legado. Condiciones para hacer un acto de manifestación de voluntad: el testamento se requiere reglas comunes, los cuales de negocio jurídico, tanto de carácter o reglamente específico en nuestro código. La voluntad del testador debe manifestarse directa. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que haber representación posible de una persona otorgada al poder especial. La voluntad del testador debe ser manifestada de manera inequívoca. Como otra característica también, la voluntad del testador debe ser consciente y libre de su pensamiento o carácter. No puede ser de carácter coercitivo. El testador debe ser una plena capacidad para efectuar el acto. Esto quiere decir que hay disposiciones testamentarias que nos establecen requisitos de capacidad, quienes son una referencia al tema anterior. Las limitaciones, en este caso, para la facultad de testar, nos los establece el legislador en este caso, los cuales consagra circunstancias y efectos muy específicos, como lo cuales son fundaciones, como en este caso en el artículo 19 de nuestro Código Civil, en el numeral 3, que nos dispone que, ofendido conforme a lo establecido en el artículo 810, hay disposiciones que están obligados a restituir frutos que hayan gozado y no transmitan su indemnidad, en este caso señalado por las menciones articuladas. Los tutores, el tutor no podrá ser aprovechado, en este caso, por disposiciones testamentarias de su pupilo, en este caso, que haya sido hechos transcurridos en cuentas definitivas. Esto es muy importante también. También los requisitos de otras oficiales registros o testigos, con un cónyuge. Los objetivos propios del testamentario tienen por objeto la transmisión de los bienes, disposiciones testamentarias, la capacidad y la incapacidad de la disposición y la nulidad, que viene establecido en nuestro artículo 835, que lo hemos tocado un poco. Dos o más personas de estar en un mismo acto, sea provechoso o recíproco de un tercero, es decir, únicamente puede hacerlo una sola persona, ¿vale? Como también quiero pasar a las clasificaciones de los testamentos. Abrimos el testamento ordinario, en este caso testamento abierto, testamento cerrado y testamento especial. Específicamente hace mención a los artículos, comenzando en el artículo 852 de nuestro Código Civil hasta terminar en el artículo 874 de nuestro Código Civil. Dentro de sus formalidades, como testamento ordinario, es las circunstancias normales de la vida. Testamento abierto puede ser su última voluntad en presencia, ¿vale? Y el testamento cerrado es aquel que el legislador, sin revelar su última voluntad, declara que éste se haya contenido en obligo cerrado en su única voluntad y no se abra más. En especialidades, en este caso de clasificaciones de testamentarios, son aquellas con las cuales recurren a un testador en cosas especiales, describidas de manera a lo suscrito por la ley. Las formalidades de apertura, publicación, en este caso, nos lo establece nuestro artículo 986 de nuestro Código Civil, estableciendo que toda persona tenga el depósito de un testamento cerrado, en las obligaciones de manifestar a un juez de primera instancia más cercano en su circuito que de la muerte al testador, para que sea abierto y publicado en este caso. En la misma audiencia que se presenta dicha solicitud del manifestante, en este caso, se refiere al artículo anterior, que el juez fijará audiencia, hora para la suscripción. En la suscripción quiere decir la competencia administrativa, y apertura y publicará el testamento. El auto del juez se publicará en los lugares
de oportuna prensa de circulación de los periódicos, artículo 387 en este caso. Requisitos de condiciones para su validez, para su importancia, es un acto cuyo otorgamiento, en este caso, debe ajustarse a ciertos requisitos o solemnidades que lo prescribe la ley para su validez, en este caso, por objetivo, evitar cualquier ansiedad o facultades mentales que lo perturben en este caso. Cabe destacar en este caso que es notar importante que es preferible siempre otorgar un testimonio ante el notario y 3 testigos, que ya la segunda forma valen de ante 5 testigos en este caso. Muy bien. El testamento otorgado en el extranjero, en este caso, en el que hacen los venezolanos fuera de Venezuela, haciendo las normas específicas para otorgar y podrá ser otorgado como abierto o cerrado, el Código Civil venezolano, en este caso, establece en su artículo 879, los venezolanos en el extranjero podrán otorgar testimonio en el exterior para tener efecto en Venezuela, sujetamente de acuerdo a las posiciones del país donde se realice el acto. Sin embargo, el testamento deberá, en este caso, otorgarla de forma auténtica, que no se admiten por 2 o más personas en el mismo acto, ni verbal ni verbal, ¿vale? Las condiciones para su efecto jurídico en Venezuela, ¿vale? Es la manifestación de voluntad, la gente capaz, el objeto físico y jurídico, en este caso posible, el fin lícito como objetivo, la forma, ¿vale? Que tenga, que cuando hablamos de forma decimos la manifestación de voluntad. Cuando me refería a fin lícito es el elemento que justifica la manifestación de la voluntad, en este caso. Cuando me hablé todo de objetivo físico y jurídicamente posible, es un objeto debe ser lícito, es decir, un objeto jurídico contenido con oposición moral. En este caso, en la gente capaz, lo que se refiere es llama a la capacidad de ejercicio que debe tener las celebridades, en este caso para obrar o hacer ejercicio, ¿vale? Quiero empezar un poco a hablar de las disposiciones testamentarias, que es la capacidad o incapacidad para disponer. También quiero hablar para la nulidad, en este caso en nuestro código, en el artículo 835, lo de la nulidad, que no pueden 2 o más personas testar en un mismo acto, ¿vale? Provechoso a recíproco o de un tercero, ¿vale? También quiero tocar un énfasis en la ejecución del testamento, lo que nos habla el juez en el artículo 970. El juez, a la instancia que hemos establecido cualquiera de los intereses de la sucesión, debe señalar un plazo razonable dentro de los cuales aparezca el aceptar a su cargo excepcionales de servicio, sin que acuda a prescribir en este caso. Nombramiento del testador puede nombrar o más, según lo tipificado en el artículo 968, ¿vale? Y las atribuciones que nos establecen, exigiendo herederos forzosos, no podrá el testador autorizar a los alcabacetes para que apodérense de los bienes hereditarios, pero sí ordenará que se apoderen de un hecho forzoso que ocurra, ¿vale? Disponer o pagar funerales del testador con regalos o con arreglo no puede ser. Pagar los legados que consisten en cantidad de dinero, haciendo saber el heredero o contribuciones. Esto lo establece también el mismo artículo 968. Derechos del hereditario en el artículo 974 nos establece que a pagar los pagos que trate dicho artículo, y los herederos no podrán forzar, en este caso, la solicitud de ese mismo procedimiento. Todo tiene una duración y todo tiene un proceso para llevar a cabo este mismo acto que lo he explicado. Bueno, espero que en este momento les haya servido este video y espero en otro momento seguir hablando de este tema tan interesante. Saludos cordiales. Andrés Nuxio.